between Ukraine and Russia. Tremenda amenaza que lanzó el líder europeo Josep Borrell. Advierte que el ejército ruso será aniquilado si es que Putin decide usar sus armas nucleares. Amenazas de Europa a Rusia que por supuesto han sido respaldados por la OTAN y Estados Unidos. Escuchemos los detalles y así también los análisis de esta situación bélica que sigue escalando. El tono sube del lado de los aliados de Ucrania en el conflicto. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones de Putin en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. Una amenaza a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dejado claro que la respuesta a ese uso sería devastadora. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. Por su parte, Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, subrayó que la alianza no se dejará intimidar por los propósitos irresponsables de Vladimir Putin. La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa e irresponsable. Nos tomamos en serio esta amenaza y permanecemos vigilantes. No nos dejaremos intimidar. Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría graves consecuencias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, también se expresó sobre el asunto. La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa. Y por eso, cuando vemos el ruido del arma nuclear, no creemos que sea muy útil. De nuevo, es peligroso. La OTAN no supone ninguna amenaza para Rusia. La alianza también anunció que redoblará sus esfuerzos para mejorar las defensas antiaéreas ucranianas. Marta Ockman, investigadora del Tecnológico de Monterrey. Profesora Marta, ¿todavía hay tiempo o esperanza de que los mecanismos multilaterales, en este caso Naciones Unidas, puedan influir algo en un cese al fuego? Realmente en las próximas semanas yo creo que no podemos esperar algún esfuerzo de mediación o de negociación que sea exitoso. Hay que entender que si en Rusia hay oposición o descontento con el gobierno de Putin por este conflicto, es de parte mucho más radical, mucho más a favor de medidas duras. Entonces, ante una digamos derrota, no derrota completa, pero una serie de derrotas del ejército ruso, el gobierno de Rusia evidentemente apostó por escalar el conflicto, por utilizar más fuerza, claramente por aterrorizar a la sociedad ucraniana para que ésta ceda. Y por otro lado, en Ucrania la situación es muy parecida. A pesar de que para nosotros podemos decir que el presidente Zelensky es un presidente muy contundente y podríamos decir incluso agresivo en sus declaraciones, en realidad hay sectores todavía mucho más radicales que también están presionando al gobierno para que no ceda, y ante los triunfos militares de Ucrania en los últimos días, semanas incluso, pues es evidente que Ucrania no se va a querer sentar a negociar
a no ser que Rusia acepte regresar a las fronteras del año 91, cuando Ucrania adquirió la independencia de la URSS, o más bien cuando URSS se desintegró y Ucrania se convirtió en Estado independiente. Esto implicaría regresar no solamente los territorios que apenas la semana pasada fueron incorporados a Rusia, sino incluso Crimea. Entonces, actualmente no hay una posibilidad de alguna negociación. Crimea fue el primer de los territorios, de ahí inicia una, digamos, parte de este conflicto. El conflicto lleva muchísimos años, pero vaya, digamos, 2014 se da la anexión de Crimea, también con un mecanismo muy extraño de consulta popular realizada por el presidente Putin. ¿Por qué es importante lo que sucedió este fin de semana con la explosión de este puente que une la península de Crimea con el continente ruso? Primero, es evidentemente una muestra de debilidad. Este puente, que es la única conexión terrestre, era resguardado por el ejército ruso, y por ende el que se haya permitido entrada al puente de un camión lleno de explosivos, porque, digamos, aunque no se ha confirmado que así se produjo la explosión, sí, pero es lo más probable, pues claramente indica que la seguridad no es buena. Pero lo más preocupante también es que evidentemente este camión entró por mecanismos de corrupción que implican que aprovechando que hay mucho contrabando por este puente, entonces pues simplemente se pagó allí probablemente un soborno, y eso también revela que en realidad el ejército ruso tiene muchos problemas de corrupción que ya han salido también en el contexto de esta guerra. Por ejemplo, el material bélico que está incompleto, piezas que se han robado. Entonces, en general demuestra pues descomposición y debilidad de un Estado que se considera y era considerado por los demás como una gran potencia militar. Y eso implica y también explica esta escalada de amenazas de utilizar armas nucleares. Esto explica por qué el gobierno, digamos, de Rusia está pensando o está señalando, amenazando de usar armas nucleares, porque pues parece que a nivel militar, a pesar de lo que el gobierno de Rusia, digamos, quiere presumir, no sé si tú recuerdas, si el público recuerda, pero hace como un mes Putin hizo una declaración pública, un ofrecimiento a los países latinoamericanos y a los países africanos de de venderles armas de última generación, ¿no? Y ahí presumió mucho de que Rusia sigue siendo una gran potencia militar. Y ese tipo de acciones demuestra que en realidad no lo es, que claro, tiene armas nucleares, tiene armas hipersónicas que le permitirían transportar estas armas a grandes distancias, pero evidentemente el uso de armas estratégicas nucleares pues es una amenaza principal. También se ha notado Rusia obligó a Bielorrusia a involucrarse en este conflicto, lo cual también indica que pues más bien vamos a tener una escalada de acciones y que puede haber más acciones cerca de la frontera occidental de Ucrania. Por supuesto, y otro factor que ya apuntaba la profesora Marta Ockman es, hasta ahora, profesora, estamos viendo una guerra, digamos, convencional, una invasión, un ejército, un país invade a otro y hay una reacción del otro país también, una guerra, digamos, pues como uno lo esperaría, convencional. Este hecho del puente podría significar ya acciones no convencionales, me refiero, como usted lo menciona también, grupos muy radicales que podrían estar ya jugando otro tipo de guerra que complicaría todavía más el escenario, profesora. Sí, sí estamos, aunque en contexto de guerra realmente es complicado hablar de terrorismo, ¿no? Como atentados terroristas, porque pues, evidentemente
como establecer clara diferencia entre lo que son instalaciones militarmente importantes y no, evidentemente es complicado. Para Bielorrusia, Crimea sigue siendo parte de Ucrania y por ende este ataque podría considerarse como un ataque, pues digamos, militar en el contexto de una guerra y de una defensa ante la agresión rusa. Pero sí, cada vez más estamos viendo que las estrategias son estrategias cuestionables desde el punto de vista de derecho, digamos, de derecho que regula la guerra, porque también hemos visto que la respuesta a lo que fue el atentado a este puente fue bombardeo de las ciudades, de Kiev, de Lvov, de ciudades grandes que implican evidentemente ataques en contra de la población civil o una gran probabilidad de muertes. Y también recuerdan, hablando de lo nuclear, que Rusia siempre ha también jugado con estas amenazas con centrales nucleares, ¿no? Zaporizhia principalmente, que es la más grande de Europa, donde con el pretexto de que las tropas ucranianas se resguardan en las instalaciones de una central nuclear, pues estaban bombardeando esta central, lo cual evidentemente podría llevar a un accidente nuclear, ¿no? Entonces sí tienes razón, cada vez más vemos ese tipo de acciones que militarmente hablando son cuestionables. Pues doctora, gracias por estar con nosotros. Marta Ockman es investigadora del Tecnológico de Monterrey. Aquí. Ahí tenían, amigos de Videos Mundo, el análisis de la escalada bélica y por supuesto las repercusiones que ha generado, las advertencias del líder europeo Joseph Borrell en sentido de que se podría venir la aniquilación del ejército europeo como respuesta al posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. ¿Qué opinión les merece? Comenten. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.